Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Sí. En esta ocasión, nos adentraremos en el mundo de Alicia, en el País de las Maravillas. Ah, fascinante. Y lo haremos claro, desde la psicología. Me encanta. Para esta inmersión contamos con fragmentos del libro y un análisis académico que nos has compartido. Asombroso. Y bueno, la idea es que juntos descubramos los posibles secretos psicológicos de algunos de los personajes más emblemáticos. Claro. Alicia, Por supuesto. el conejo blanco Ajá. y el sombrerero loco. Me fascinan. Un clásico que, a través del simbolismo, nos permite explorar la psique humana. Exactamente. Comencemos con Alicia. Me parece perfecto. Su viaje a través del País de las Maravillas es una auténtica montaña rusa de emociones, Sin duda. ¿verdad? Claro. Y esos constantes cambios de tamaño, ¿qué nos dicen desde el punto de vista psicológico? Es un punto clave, ¿no? Imagínate cómo debe sentirse Alicia al encogerse repentinamente o crecer desmesuradamente. Es una metáfora brillante de la inestabilidad emocional, ¿no crees? Que muchos experimentamos durante la infancia y la adolescencia. Es totalmente cierto. Un día te sientes capaz de comerte el mundo y al siguiente te abruma la inseguridad. Es verdad. Ah. Recuerdo en mi infancia, a veces me sentía diminuta e insignificante, como Alicia tras beber del frasco Bebeme. Exactamente. Y luego de repente te sientes gigante incómodo, como cuando prueba el pastel, Ah, sí. que la hace crecer sin control. Carol captura a la perfección esa sensación de no saber dónde encajas, Y es verdad. de no controlar tu propio cuerpo ni tus emociones. ¿Y qué me dices del encuentro con la oruga y su hongo mágico? Fascinante. Alicia muerde un lado, se encoge, muerde el otro y se estira. Ese episodio es muy interesante. Podríamos interpretarlo como la búsqueda de la identidad. Sí. ¿Crees? Alicia experimenta con diferentes versiones de sí misma, tratando de encontrar el equilibrio. Claro. El hongo, digamos, representa las diferentes opciones, ¿no? Ah. Y caminos que se abren ante ella, cada uno con sus propias consecuencias. Es como una metáfora de la experimentación propia de la adolescencia, cuando probamos diferentes roles, estilos, grupos de amigos, Totalmente. hasta que encontramos nuestro lugar en el mundo. Exacto. Es muy interesante. Y fíjate que el análisis que nos has pasado menciona el concepto de puera eternos, al niño eterno. Sí. ¿Crees que Carol, a través de Alicia, exploraba esa tensión entre el deseo de la inocencia infantil Claro. y las responsabilidades de la vida adulta? Es una idea muy intrigante. Sí. El Padre Eterno se caracteriza por su espíritu aventurero, ¿verdad? Su rechazo a las normas sociales, pero también por su inmadurez y su dificultad para comprometerse. Ajá. Quizás Alicia representa esa parte de nosotros que anhela la libertad, ¿no? Y la espontaneidad de la infancia, incluso cuando nos adentramos en la adultez. Podría ser. Es muy interesante cómo Carol, siendo un adulto, logra capturar con tanta precisión la perspectiva de un niño. Y no olvidemos al conejo blanco, ¿eh? Siempre corriendo, siempre estresado, siempre con miedo de llegar tarde. Su famosa frase. Válganme mis orejas y bigotes, que tarde se me está haciendo. Resuena con muchos de nosotros, ¿verdad? Totalmente. ¿Quién no se ha sentido alguna vez como el conejo blanco, corriendo contra el reloj, agobiado por las responsabilidades y las presiones sociales? Es una representación de la ansiedad que muchos sentimos en el mundo actual. Sin duda. No. Donde la velocidad y la eficiencia se han convertido en valores supremos. Exacto. Y fíjate que el tiempo es un tema recurrente en la historia. No solo el conejo blanco está obsesionado con él, sino que la propia percepción del tiempo de Alicia se distorsiona constantemente. Como ocurre en la infancia, los minutos se hacen eternos o las horas pasan volando. Es como si Carlos nos estuviera diciendo que la percepción del tiempo es subjetiva, Totalmente. que depende de nuestro estado emocional y de las experiencias que vivimos. Y hablando de percepciones distorsionadas, creo que es hora de hablar del sombrero loco. Me encanta ese personaje. Su comportamiento es tan excéntrico. Es que podría tener una explicación médica. Ah, sí. El análisis que nos has pasado sugiere que el sombrero loco podría estar sufriendo de envenenamiento por mercurio, No sabía. una dolencia común entre los fabricantes de sombreros de la época. Interesante. Entonces su locura podría ser un síntoma de una enfermedad real. Increíble. No tenía idea. Exacto. Los síntomas del envenenamiento por mercurio incluyen temblores, cambios de humor, irritabilidad, problemas de memoria e incluso alucinaciones. Caramba. Es posible que Carral se inspirara en esta enfermedad para crear el personaje del sombrerero, añadiendo una capa de realismo a su locura aparente. Es un detalle fascinante. ¿Verdad? Y nos recuerda que a veces lo que percibimos como locura puede tener una explicación lógica. Es una lección importante, ¿no crees? Sí.
A menudo juzgamos a las personas por su comportamiento sin comprender las causas subyacentes. El caso del sombrero nos invita a ser más empáticos, ¿no? Claro. Y a considerar que detrás de una conducta extraña puede haber una historia de dolor o enfermedad. Es un punto muy importante. Y hablando del sombrerero, me intriga su obsesión con la hora del té. Ajá, Siempre son las 6, en punto para el atrapado en un ciclo sin fin. sí. ¿Qué significado psicológico podríamos encontrar en eso? Esa fijación con la hora del té podría simbolizar la incapacidad de avanzar, Ah, sí. de madurar. El sombrerero está atrapado en un momento específico, repitiendo las mismas acciones una y otra vez. Ya veo. Quizás Carol nos esté mostrando el miedo a crecer, ¿no? A enfrentar las responsabilidades de la vida adulta. Y fíjate que ese tema se conecta con las dificultades de Alicia para adaptarse al mundo adulto. Claro. Ambos personajes, a su manera, luchan contra el paso del tiempo y la pérdida de la inocencia. Sin duda. El sombrerero se aferra a la hora del té. Alicia a su mundo de fantasía. Es una conexión muy interesante. ¿Verdad? Ambos personajes representan la resistencia al cambio, el deseo de aferrarse a lo conocido, incluso cuando eso significa estancarse. Es increíble cómo todos los elementos de la historia se entrelazan. Y hablando de conexiones, ¿qué nos dices de la relación entre Alicia y el sombrerero loco? ¿Hay algo que podamos analizar desde una perspectiva psicológica? Por supuesto. La dinámica entre Alicia y el sombrerero es fascinante. Sí. Alicia, con su lógica infantil, intenta comprender el mundo absurdo del sombrerero, pero se frustra ante sus respuestas sin sentido. Claro. Y sus juegos de palabras. Podríamos interpretarlo como el choque entre la razón y la locura, ¿no? Ah. Entre la infancia y la adultez. Es una lucha que todos experimentamos en algún momento, ¿no? El intento de conciliar nuestra lógica con las situaciones ilógicas que nos presenta la vida o de adaptarnos a un mundo que a veces parece no tener sentido. Exacto. Y es precisamente esa mezcla de fantasía y realismo lo que hace que Alicia en el País de las Maravillas sea una obra tan atemporal. Totalmente de acuerdo. Nos permite conectar con nuestros miedos, nuestras inseguridades y también con nuestra capacidad de asombro y nuestra necesidad de soñar. ¿Y qué decir del lenguaje de Carol? Sí. Es tan ingenioso, tan lleno de juegos de palabras y dobles sentidos. El lenguaje en Alicia, en el País de las Maravillas, es un personaje más. Totalmente. Carol juega con las palabras, las distorsiona, les da nuevos significados, creando un mundo donde la lógica se desmorona y la imaginación toma el control. Es fascinante. Es como si nos estuviera diciendo que el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino también un instrumento para crear realidades alternativas. Es fascinante. Y hablando de realidades alternativas, me encantaría analizar la escena del juicio al ballet de corazones. Oh. ¿Qué crees que Carol quería transmitir con esa escena tan absurda? La escena del juicio es una sátira brillante del sistema judicial de la época victoriana. Ya me... Carol utiliza el absurdo para criticar la rigidez, la falta de lógica y la arbitrariedad de la justicia. Era. Fíjate en los personajes. Una reina despótica que grita que le corten la cabeza a la mínima provocación. Sí, sí. Un jurado compuesto por animales testigos que dan testimonios incoherentes. Es una locura. Y sin embargo hay una crítica social muy aguda detrás de todo ese humor absurdo. Exacto. Carol nos invita a cuestionar las normas establecidas, ¿no? A no aceptar ciegamente la autoridad, Claro. a pensar por nosotros mismos. Y lo hace a través del humor, una herramienta muy poderosa para desarmar las estructuras de poder y hacernos reflexionar. Y hablando de humor, ¿qué nos dices de la escena de la cocinera lanzando ollas y sartenes por la cocina? Esa escena es una representación caótica y divertida del mundo adulto desde la perspectiva de un niño. ¿Qué sí? El caos, la falta de control, las emociones desbordadas. Es como si Carol nos estuviera diciendo, así es como los niños ven el mundo de los adultos. Sobre Alicia. Debió de estar aterrada. Pero también fascinada, seguramente. Porque en el fondo el caos también puede ser liberador. Claro. En el País de las Maravillas todo es posible. Es una lección importante para todos nosotros. No tener miedo a lo desconocido, a la incertidumbre, a la locura. Totalmente. A veces la mejor forma de encontrar el camino es perderse un poco. Exactamente. Y Carol, a través de Alicia, nos invita a adentrarnos en el laberinto de la vida con curiosidad y sin miedo a lo absurdo. ¡Wow! Creo que hemos desmenuzado bastante bien este pastel de Alicia en el País de las Maravillas. Hemos explorado las complejidades del desarrollo infantil, la ansiedad social, la locura, la sátira y la magia del lenguaje. Interesante. Y aún así, estoy segura de que hay muchas más capas por descubrir en esta obra fascinante. Tienes razón. Es como si cada vez que nos adentramos en el País de las Maravillas, descubriéramos nuevos secretos y nuevas interpretaciones. Y es que, como dijo Alicia, ¿cuánto se aprende en un día?
Y hablando de descubrir nuevas capas, hay un personaje que a menudo pasa desapercibido, pero que me parece clave para entender la psique de Alicia, la falsa tortuga. Sí, la falsa tortuga, con esa historia tan melancólica y ese aire de nostalgia, no la hemos mencionado mucho. Es cierto, ¿qué te llama la atención de ella? Su tristeza, su melancolía, creo que reflejan la pérdida de la inocencia. Era una tortuga de verdad, pero ahora solo es una imitación. Y eso la llena de una profunda tristeza. Es verdad, siempre habla del pasado con añoranza como si hubiera perdido algo irrecuperable. ¿Crees que Carol a través de la falsa tortuga estaba hablando de la pérdida de la infancia? De ese paso inevitable hacia la adultez que a veces nos obliga a renunciar a nuestra verdadera naturaleza. Exacto, la falsa tortuga representa esa parte de nosotros que añora la libertad, la espontaneidad, la falta de responsabilidad de la infancia, ese momento en que descubrimos que el mundo no es tan mágico como creíamos y que tenemos que adaptarnos a sus reglas a veces absurdas y dolorosas. Es una idea conmovedora. La falsa tortuga se convierte en un símbolo de esa nostalgia que todos sentimos en algún momento por un pasado que ya no podemos recuperar. Y es interesante cómo Carol la coloca junto al grifo, otro personaje peculiar, mitad águila, mitad león, que representa la dualidad, la mezcla de lo real y lo fantástico. Es verdad, el grifo y la falsa tortuga son una pareja extraña pero complementaria, como si Carol nos estuviera mostrando que la nostalgia y la fantasía van de la mano, que una alimenta a la otra. Exacto, y esa dualidad, esa mezcla de lo real y lo fantástico es un tema central en Alicia, en El País de las Maravillas. Alicia se mueve constantemente entre dos mundos, el mundo lo lógico y ordenado de la superficie, y el mundo caótico y absurdo del País de las Maravillas. Y esa dualidad se refleja también en la propia figura de Carol, ¿no? Un matemático lógico que creó un mundo de fantasía y lógica. Precisamente, y creo que esta dualidad es la clave para entender la fascinación que Alicia en El País de las Maravillas sigue ejerciendo sobre nosotros. Nos permite conectar con nuestra propia dualidad interna, con esa parte de nosotros que busca el orden y la lógica, y con esa otra parte que anhela la libertad, la imaginación y la ruptura de las normas. Es una obra que nos desafía a pensar, a cuestionar, a no aceptar las cosas tal como nos las presentan. Exactamente, nos invita a no perder nunca la capacidad de asombro, la curiosidad, ese espíritu infantil que nos permite ver el mundo con ojos nuevos incluso en la adultez. ¿Recuerdas la escena en que Alicia se encuentra con el gato de Cheshire? Claro, esa sonrisa enigmática, esa capacidad de aparecer y desaparecer a voluntad, un personaje fascinante. Y con frases tan provocadoras como, para quien no sabe a dónde va, cualquier camino es bueno. Me encanta esa frase, es como, sí, Carol nos estuviera diciendo que a veces es necesario perderse para encontrarse, que la incertidumbre puede ser una oportunidad para explorar nuevos caminos. Exactamente, y el gato de Cheshire con su ambigüedad, su misterio representa esa parte de nosotros que no teme a lo desconocido, que se atreve a cuestionar las certezas, que busca su propio camino, incluso si eso significa salirse de la lógica establecida. Y hablando de salirse de la lógica establecida, me gustaría volver a la escena del juicio al ballet de corazones. Me intriga la figura de la reina de corazones con su autoritarismo, su capricho, su obsesión por las reglas. La Reina de Corazones es un personaje fascinante, sin duda podríamos interpretarla como una representación del poder absoluto, de la tiranía, de la imposición de la voluntad, sin importar las consecuencias. Es una figura que nos puede resultar familiar, ¿no? En la política, en el trabajo, en la familia, a veces nos encontramos con figuras que ejercen el poder de forma arbitraria, sin tener en cuenta la lógica o la justicia. Es cierto, y creo que Carol utiliza la figura de la Reina de Corazones para satirizar ese tipo de poder, para mostrarnos lo absurdo de la tiranía, lo ridículo de un sistema basado en el miedo y la obediencia ciega. Y es interesante cómo Alicia se enfrenta a la reina con su lógica infantil, con su sentido de la justicia, no se deja intimidar por su poder, la cuestiona, la desafía. Exactamente, Alicia, a pesar de su vulnerabilidad, representa la rebeldía, la resistencia, el autoritarismo, la defensa de lo que considera justo, y es un mensaje muy poderoso que nos anima a no callar ante la injusticia, a levantar la voz, a defender nuestros valores, incluso cuando nos enfrentamos a un poder superior. Es una lección que todos deberíamos recordar, no dejar que el miedo nos paralice luchar por lo que creemos, incluso en un mundo que parece estar dominado por la locura. Y hablando de locura, hay un personaje que aún no hemos mencionado, pero que me parece fundamental para entender la psique de Alicia el Dodo. Así el dodo, con esa carrera absurda en la que todos los participantes terminan empapados y sin un ganador, claro. ¿Qué nos puedes contar sobre él? El dodo, con su aparente falta de lógica, representa la búsqueda de soluciones a problemas inexistentes. La carrera que organiza es una metáfora de la vida misma, donde a menudo corremos sin rumbo fijo, sin saber realmente a dónde vamos ni por qué.
Es una imagen muy potente. Todos hemos sentido esa sensación de correr en círculos, de hacer esfuerzos sin sentido, sin llegar a ninguna parte. Exactamente, y el todo con su humor absurdo nos invita a reflexionar sobre el sentido de nuestras acciones, a cuestionar si realmente estamos avanzando hacia nuestras metas o simplemente estamos repitiendo patrones sin sentido. Es una lección importante y nos recuerda que a veces es necesario detenerse, reflexionar, observar el mundo con una perspectiva diferente como lo hace Alicia en su viaje a través del País de las Maravillas. Es cierto, y hablando de observar el mundo con una perspectiva diferente, ¿qué te parece si analizamos la escena del té con el sombrero loco y la liebre de marzo? Me encantaría, esa escena es una de las más icónicas del libro, con su atmósfera surrealista, sus diálogos sin sentido y esa sensación de que el tiempo se ha detenido. Precisamente la escena del té con su caos y su aparente falta de lógica podría interpretarse como una crítica a las convenciones sociales, a la rigidez de las normas que nos impiden ser nosotros mismos. Es verdad, el sombrero loco y la liebre de marzo viven en un mundo donde las reglas no tienen sentido, donde la lógica se ha invertido, donde la imaginación es la única ley. Exacto, y Alicia al principio intenta adaptarse a esas reglas absurdas, pero termina rebelándose, cuestionando la lógica de sus anfitriones, buscando su propia verdad. Es como si Carroll nos estuviera diciendo que no debemos aceptar ciegamente las normas sociales, que tenemos derecho a cuestionar, a pensar por nosotros mismos, a buscar nuestro propio camino, incluso si eso significa romper con lo establecido. Es una lección muy valiosa y nos invita a no temer a la diferencia, a la excentricidad, a la locura, incluso porque a veces en la locura encontramos la verdadera libertad. Es una idea fascinante. Y hablando de libertad, ¿qué nos puedes contar sobre la relación de Alicia con su propia identidad? A lo largo del libro se encuentra con diferentes personajes que le hacen preguntas sobre quién es que quiere, a dónde va. Es un tema central en el libro. Alicia se encuentra en un momento de transición entre la infancia y la adultez y está buscando su propia identidad. Los diferentes personajes que encuentra en el País de las Maravillas la confrontan con preguntas que la obligan a reflexionar sobre sí misma. Es como si cada encuentro fuera una prueba, un desafío, que la ayuda a descubrir quién es en realidad. Exacto. Y fíjate que Alicia no siempre tiene la respuesta, se muestra insegura, vulnerable, pero también curiosa, valiente, decidida a encontrar su propio camino. Es un personaje que nos inspira, ¿no? Con su mezcla de fragilidad y fortaleza, con su capacidad de soñar, de cuestionar, de no rendirse ante las adversidades. Sin duda, Alicia representa la búsqueda de la identidad, el proceso de crecimiento personal, el viaje hacia nuestro verdadero yo, y es un viaje que todos emprendemos en algún momento de nuestras vidas. Es increíble cómo Alicia en el País de las Maravillas sigue resonando con nosotros incluso después de tantos años. Sus personajes, sus historias, sus metáforas nos hablan de nuestras propias experiencias, de nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestras búsquedas. Es un libro que nos invita a no perder la capacidad de soñar, de imaginar, de cuestionar, de buscar nuestro propio país de las maravillas, incluso en la realidad más cotidiana. Y creo que esa es la magia de la literatura, ¿no? Su capacidad de transportarnos a otros mundos, de hacernos reflexionar sobre nosotros mismos, de conectarnos con emociones universales. Exactamente. Y Alicia en el País de las Maravillas, con su mezcla de fantasía, humor, crítica social y profundidad psicológica, es una obra maestra que sigue cautivándonos e inspirándonos generación tras generación. Estoy totalmente de acuerdo. Hemos explorado la psique de Alicia, del conejo blanco, del sombrerero loco, de la falsa tortuga, del gato de Cheshire, de la reina de corazones. Hemos recorrido un largo camino por el País de las Maravillas. Y aún así me siento como si solo hubiéramos arañado la superficie de Alicia en el País de las Maravillas. Es un libro que se puede leer y releer infinitamente y cada vez descubrimos nuevas capas, nuevas interpretaciones, nuevas conexiones con nuestras propias vidas. Es cierto, y creo que eso es lo que lo hace tan fascinante. Es una obra abierta a múltiples lecturas, un espejo en el que cada uno puede ver reflejado algo diferente. Y creo que esa es la belleza de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Nos invita a cuestionar, a explorar, a no dar nada por sentado. Exacto, es una obra que nos desafía intelectualmente, pero también nos conmueve emocionalmente, y creo que esa conexión emocional es la que la hace tan especial. Totalmente, al final, más allá de los análisis psicológicos y las interpretaciones simbólicas, Alicia en el País de las Maravillas es una historia sobre la búsqueda de la identidad, sobre el crecimiento personal, sobre la necesidad de encontrar nuestro lugar en un mundo que a veces parece absurdo e ilógico. Es cierto, y creo que la clave para conectar con la obra de Carroll es recordar que él mismo era un hombre de dualidades, un lógico matemático que amaba los juegos de palabras y la fantasía, un adulto que nunca perdió la conexión con su niño interior. Exacto, y eso se refleja en Alicia, ¿no? Ella también está en ese punto intermedio entre la infancia y la adultez, tratando de encontrar su lugar en un mundo que a menudo parece ilógico e injusto. Precisamente, Alicia es una niña curiosa, inteligente y valiente, pero también vulnerable e insegura. Es un personaje complejo y humano con el que todos podemos
identificarnos, y creo que en última instancia el mensaje de Carol es que no debemos perder esa capacidad de asombro, esa curiosidad, ese espíritu aventurero que nos impulsa a explorar, a cuestionar, a soñar. Es un mensaje que resuena con fuerza en el mundo actual, ¿no crees? En un mundo que a menudo nos empuja a la conformidad, a la uniformidad, a la aceptación pasiva de las normas establecidas. Sin duda, Alicia, en el País de las Maravillas, es una invitación a romper con lo establecido, a buscar nuestro propio camino, a no temer a la diferencia, a la locura, incluso porque a veces en la locura encontramos la verdadera libertad. Y a no olvidar la importancia de la imaginación, de la fantasía, de la capacidad de crear nuestros propios mundos, incluso en la realidad más cotidiana. Exactamente. Alicia en el País de las Maravillas es un recordatorio de que la magia existe si sabemos dónde buscarla. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra inversión en este maravilloso y complejo mundo. ¿Algún último pensamiento que quieras compartir con nuestros oyentes? Simplemente que no dejen de explorar, de cuestionar, de soñar, como dijo el gato de Cheshire. Si caminas lo suficiente, seguro que llegarás a alguna parte. Me encanta esa frase. Y con esa invitación a seguir explorando nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Y recuerden, como dijo Alicia, qué día tan curioso y qué tarde tan curiosa.